¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Pues ya hace tiempo que dejé de subir videos, me parece que va una semanita y media. Entonces vamos a hacer un video más o menos cortito para no dejar el canal sin videos. Pero es que la verdad he andado algo ocupado. Ahora sí que con este cambio de horario ya no dura el tiempo, ¿no? Y más aparte, como ya comenté en el grupo de Facebook, por ahí me andan metiendo reportes. Entonces se han dado ocupado con eso también, checando lo de las horas que faltan. Por cierto, muchas gracias a todos los que me están apoyando y ayudando con esa parte. Un saludo a todos. Y como ven amigos, ya estoy empezando a formar parejas. Aún no es diciembre, pero yo quiero entrar ya en diciembre creando. Entonces, ahorita les voy a explicar por qué tengo esto así y esto así, ¿vale? Van a decir, ¿por qué metes un factor con el cluster, no? Y de este lado lo mismo. Pero ahorita les voy a explicar. Por aquí tengo una parejita de rojos que es con la que voy a criar. Vamos a ver qué tal nos va. Tengo una pareja de ágatas, igual. Espero que esta sí me críe muy bien. Por acá amigos, tengo una parejita, miren, ese de ahí. Van a decir, ¿por qué pones un ágata? Ahí está el ágata rojo mosaico con... Ahí está, a ver qué es. Es un pío amigos, es un bronce. Entonces, ¿por qué lo pongo de esta forma? Les voy a ir diciendo. De este lado lo mismo. Miren, tengo una ágata. Es roja. Y igual un pío bronce, por ahí anda. Pues bien, acá amigos, este pajarito, miren, es de un amigo. Este sí no es mío. Lo traje porque ya tiene tiempo que está enfermo. Entonces yo voy a tratar ahora sí que de ponerlo lo mejor que pueda. Ahorita ya está más vivo de como lo traje. Ahora sí que estaba en peores condiciones. El pajarito ya lleva tiempo enfermo. Les voy a comentar lo que tiene. Bien, este pajarito le dan como ataques, como convulsiones. Hay veces que escucho un ruido fuerte y lo que hace es que se tira en la charola y se queda patitas para arriba, ¿no? Ya hasta le puse la tortuguita porque se voltea y ya no se puede levantar. Entonces, tratamiento que le he dado hasta ahorita, amigos. Le di un antibiótico para empezar, una semanita, y hasta ahorita lo he tenido con vitamina. He estado vitaminando, ya se ve mejor. Ya las alas, si pueden notar, estaban muy caídas cuando yo lo traje. Ahorita sigue igual, pero ya se ve un poquito bien. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, pero al final se los muestro porque recuerden amigos, un consejo que les voy a dar, siempre que tengan un animalito enfermo, lo primero lo que deben hacer es separarlo, dejarlo en cuarentena a él solo. Y lo segundo que hay que hacer es no manipular nada. Nada, nada, nada hasta que ustedes terminen de alimentar a todos, de lavar, de poner lo que vayan a poner a todos. Esta va a ser la última jaula que van a tocar. En este caso yo pienso que es un problema genético, un problema ahora sí que tiene el pájaro, no creo que sea algo contagioso, pero por si las moscas yo siempre lo dejo al final. Ok, ahorita regresamos con él. Aquí abajo tengo mi gorrioncito que sigue como loco, pero ya de vez en cuando se avienta ahí sus cantos, ¿no? Está muy activo. Y acá tengo el otro, lo tengo acá porque este está mudando. Y entre más oscuro esté donde mude, mucho mejor, ¿no? Les va mejor en la muda. Por ahí ya anda piando, ¿no? Entonces, vamos a ver, regresando a la parejita de Ágata con Pío Bronce. ¿Por qué los tengo así? Porque ese Pío es portador de Ágata. Entonces, amigos, no sé si checaron los videos de los cruces. Yo aquí tengo el Ágata con el portador. De este cruce tengo mitad de posibilidad de sacar
ágatas y mitad portadores. Entonces el cruce como tal es 50-50 ágatas y 50 portadores. En este caso es lo mismo, amigos. Ese es portador y ahí está el ágata, ¿no? Entonces tengo 50 y 50. Dirán, ¿y por qué los pones así? Porque la verdad es que no tengo machos ágata. Entonces los dos únicos que tengo es ese, pero está en pluma. Ese sí no está listo, no me va a criar. Entonces si yo lo pongo con una de las hembras se va a desperdiciar porque de plano no va a sacar nada, ¿vale? ¿Se acuerdan que tenía un problema en la pluma? Pues ya va mejorando. Por ahí tiene algunas plumas todavía torcidas, pero poco a poco. Y el otro macho lo tengo con la otra hembra. Entonces esta pareja como tal me va a dar 100% ágatas, porque los dos son ágata rojo mosaico. Entonces se ven así porque están totalmente pigmentados, ya quedaron así. Entonces el canario adulto siempre si lo pigmentas y no sabes ahora sí que ver cuando ya tenga las plumas de las alas largas y la cola completa, te va a pigmentar todo, ¿vale? Es más difícil pigmentar un canario adulto que un pollo. ¿Por qué? Porque el pollo lo pigmentas a partir de los 40 días, 45 días y no te va a pigmentar todo el cuerpo, ¿no? Y en el canario adulto, pues como le estás dando el pigmento desde que comienza la muda, es muy probable que te pigmente todo. Entonces, acá tengo los rojos, es un rojo intenso y la hembra nevada. Ahí la pareja está completa. Regresando a estos, amigos, ¿de por qué los tengo así? Pues bien, esa Gloucester que está aquí es una bruna, una pío bruna, y el canario es un moñudo nacional. Bien, esta pareja la tengo así, ¿por qué? Porque esta parejita del Gloucester, del consort que está acá, está en muda todavía. Se puede apreciar en la parte de arriba del lomo que aún está mudando. Entonces, por lo tanto, ese machito no me va a ganar. Otro motivo es que esta hembra y este macho ya han estado juntos una temporada y no han criado, ¿sale? Se fueron a muda los dos y de plano no criaron. Entonces me comentaba a mi amigo que pues no había tenido suerte, ¿no? Entonces lo que yo estoy haciendo es separarlos. ¿Por qué? Porque hay parejas que aunque estén juntas no te crían, pero al momento que tú les cambias otro macho empiezan a andar en celo las dos porque se escuchan, ¿no? Están separados, entonces eso estimula el celo en la pajarita porque escucha a su pareja de este lado. Esa es otra táctica, otro tip que les aconsejo. Si ustedes tienen una pajarita que no les cría, sepárenla del macho o cámbienlo por otro y verán cómo enseguida empieza a haber más actividad en los canarios. Bien, pues bien, esta no me va a ganar. En dado caso de que me llegara a ganar, como los dos son corona, ahí las coronas me saldrían mal. Pero uno se puede dar cuenta, ahora sí que, cuando es que la pajarita ya está lista, porque anda brincando de lado a lado, así como lo está haciendo el macho, así anda la hembra. Abre y cierra las alas, anda jalando papelitos. Entonces, esos son los ahora sí que los movimientos o vaya las señales que nos va a dar la hembra cuando ya esté lista y yo le voy a retirar ese macho. Sirve de que se va olvidando del macho este. Entonces, así que cuando los junte van a comenzar de nuevo, ¿no? Entonces, esta parejita, ¿por qué la tengo así, amigos? Bien, yo podría echar ese con ese, pero aquí va a haber algo que les voy a comentar en otro video que voy a hacer cortito, ¿vale? Eso no se los adelanto, ese es otro video. Este va a ser de iniciando temporada de cría. Pues bien, este macho consort lo tengo con esa hembrita. ¿Por qué? Porque la hembra, si se puede ver, miren, eso es lo único malo de cuando crías.
el tiradero. Yo les pongo papel y les pongo también el estambre. Siempre he usado estambre, pero esta parejita no mete mucho estambre, entonces le jala mucho a la jaula. Miren ya cómo la dejó. Yo los forro de la orilla para que no se vean y se vea opaco. Porque no sé si les ha tocado a los amigos que no crían con separación, que a veces la pareja de aquí, ustedes quieren que se haga pareja, pero la hembra siempre termina buscando al macho de acá. Entonces para eso son las separaciones. Se les pone ahora sí que un acrílico opaco o en su defecto madera, o en este caso yo le pongo papel, y así también me doy cuenta cuando las hembras ya andan en celo. ¿Por qué? Porque miren, ahí se ve cómo jalan el papel. Aparte de los movimientos que ya les expliqué, que andan brincando y piando. Entonces, bien, yo tengo esta parejita así porque, amigos, yo la temporada pasada, aquí cuando crías, también cuenta la inteligencia, ¿no? Por ejemplo, esa es nacional y esa es nacional. Si yo los junto, pues total, ¿no? Saco puro nacional y de factor. Pero aquí, como les digo, la inteligencia juega un poquito. Si yo le meto ese Gloucester a esa parejita, voy a sacar pájaros diferentes al nacional, ¿no? Vaya que les voy a poder dar un precio un poquito más alto que el nacional al ser cruza del Gloucester. Que aparte yo puedo experimentar con estos dos, ver cómo salen y de ahí, si me gusta, poder sacar lo que es una línea mía, ¿no? De esos dos, ver cómo salen y sacar una línea mía. ¿Qué tal y me gusta cómo salieron estos dos? Pues al igual y le dejo una temporada a estos dos para sacar corona, aunque las coronas sean malas, yo podría experimentar y sacarlo, ¿no? Que no es recomendable cruzar corona con corona, amigos, porque van a tener gen ahí semiletal. No es letal del todo. Otra cosa que quería explicar, amigos, de una vez que me acordé y vamos a hacerlo rápido, yo subí un video de temporada de cría que ahí, por ahí surgió un comentario con un suscriptor, no sé si es suscriptor o llegó así de la, ahora sí que de YouTube, ¿no? Pero me comentaba que yo estaba mal en lo que decía, que no me hicieran caso, que porque yo era una persona que necesitaba empaparme de conocimientos para poder opinar acerca de estas aves, de cómo se cría, y que todo lo que yo comentaba estaba mal, ¿no? Pues bien, amigos, dejen comentar algo al respecto de esto. Yo sé que no, siempre va a haber gente, ¿no? Que no esté de acuerdo. Pero yo sí quiero aclararle al amigo, llevo más de 15 años, para ser más o menos sinceros, llevo como más o menos 20 años, amigos, si no es que más. Pero yo siempre digo que 15 porque son los 15 que me he metido de lleno a esto, ¿no? En ese tiempo, amigos, yo tengo infinidad de libros. Eso sí les puedo decir, tengo libros en PDF, todo, cría de canario, lo que ustedes quieran de todas las razas. Tengo ahora sí que información de las mutaciones, todo de genética, e infinidad, amigos, pero no me gusta presumir, ¿no? Aquí las cosas, la sencillez es lo que cuenta, es ahora sí que el sentido del canal. Yo quiero aclararle a esa persona que cuando yo dije que nosotros podemos criar con las aves cuando ellas estén listas, no me refería a que estés criando todo el año, amigo. Por ahí yo creo que lo entendiste mal. Pero yo comenté en el video que si estos canarios eran de agosto y estos de enero, que yo me iba a pasar criando todo el año. ¿Por qué? Porque cuando estos estén listos, otros ya van a ir terminando. Entonces a eso me refería, amigo. No que ibas a criar todo el año, no, amigos. No se trata de explotar a las aves. Aquí las aves tienen su ciclo. Lo normal son 3 puestas, 4 máximo si quieres, en dado caso de que tu pareja esté excelente. Pero hasta ahí nada más. No se trata de explotarlas todo el año. Que sí hay aviarios que lo hacen
con ahora sí que con clima artificial. Ahí si los tienen adentro les ponen un clima que favorece que vuelvan a entrar en celo, ¿no? Y se avientan 2 temporadas en el año, pero eso lo único que causa es que desgastes a tus aves, les acortes la vida, a las hembras se les llega a atorar un huevito y hasta ahí llegaron, entonces no se recomienda. Yo eso era lo que trataba de explicar y hasta cierto punto él me dio razón en su comentario, que decía que yo criaba en estas fechas que porque era lo más aconsejable para mí, ya que crío en el exterior y el calor no me deja. Entonces, amigo, ahí fue cuando me diste la razón y ya no me comentaste. Yo te invitaba a que debatieras conmigo en el grupo de Facebook para que me contaras tus puntos y lo que tú me comentabas, ¿no? Pero pues ya no tuve noticias tuyas, entonces pues sí quería aclararles eso, amigos, para los que lleguen a ver ese comentario, pues no le tomen importancia, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita les digo que ya estoy juntando mis parejas, mucha gente dice que se cría hasta febrero, pues bien, yo ya las junté, pero falta que a mí me críen, ¿no? Si las hembras ya están listas, por ahí pueden ver que ya andan moviéndose como loquitas, ya están jalando el papel, miren. No les miento, ahí está la prueba. Yo por eso dije, las hembras y los machos crían cuando estén listos, ¿no? Cuando tú quieras, ¿no? A eso me refería. Mire, ahí están ya jalando todo. Entonces, para, para que vean que pues yo siempre he criado en diciembre, ¿no? Y ya más o menos, ahora sí que a mediados de diciembre, de febrero, yo ya estoy criando literalmente todo. Entonces, por ahí va el comentario, amigos. Entonces, regresando a lo que yo les decía del canario. De eso se trata, de experimentar un poquito. Por ahí va a haber conflictos con los que dicen, no, es que no tienes que mezclar una línea con otra línea. Se pierde la raza. Pues sí, amigo, pero los canarios son para mí, ¿sale? Entonces yo estoy experimentando ahí con ellos. Yo si quiero crío una temporada con estos y la siguiente ya le pongo a su hembra de raza, ¿no? Entonces nada pierden con experimentar, amigos, es de cada quien. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con los amigos que cada canario con su línea, ¿no? Pero no siempre, amigos, porque gracias a que se han experimentado y han hecho cruzas, tenemos hoy en día muchas razas de canarios, ¿no? Muchos estándares, entonces por ahí va la cosa. Yo como comenté ya he criado nacional con Gloucester y salen muy bonitos, muy gorditos, se ven bien, entonces a mí me gustan. Y esos canarios, créanme que varios amigos me los pidieron y hasta la fecha hay amigos que todavía me dicen, oye, ¿no has criado Gloucester con nacional? Es que de los que te compré quisiera su parejita o así, y sin problema, ¿no? Pero bien, amigos, ahí van las parejas. Yo como comento, esta no me gana, o eso espero que no me vaya a ganar. Mientras esta cría y ya le regreso su machito a este. Porque esa hembra ya anda en celo, entonces era lo que yo pretendía. De las ágatas, pues ya ahí están. Los rojos, más ágatas, portador y ágata. Los gorriones, aún no les pongo parejita. Y bien, ¿por qué yo hago esto, amigos? Porque no tengo machos esta temporada, tengo muchas hembras. De aquel lado, ahora sí que dando vuelta, tengo más hembras en una voladera. Entonces lo que yo pretendo es adelantar un poquito. Miren, aprovechando que pasó esto. Esto es lo que les decía del canario. Y eso porque ahorita que volteé escuché el golpecito. Entonces esto es de lo que sufre el canario. Esa enfermedad son ataques, yo la verdad creo que sean ataques epilépticos porque pasa cuando el canario escucha ruidos muy fuertes. Entonces, si ustedes tienen un canario de este tipo, amigos, les recomiendo que lo vitaminen. Ahora sí, la vitamina B es muy importante porque es para problemas nerviosos. Este canario, si yo lo dejo así, dura un buen. Entonces, miren, yo ya tengo ahora sí que mi palito para no estar agarrando la jaula. Yo lo trato de levantar. Nada más es de que se dé vuelta y él solito se levanta, mire. Ahí está.
así le pasa a este canario. Ya no le pasa tanto, cuando lo traje sí le pasaba, miren. Y ya ahí anda como si nada, ¿no? Eso era lo que les quería comentar. Y qué bueno que sucedió ahorita. Ya tenía, ¿qué será? 2 días, 3 días que no lo hacía. Y ahorita que di la vuelta lo vi y dije, ah, bueno, mira, se prestó la oportunidad. Pero pues sigue en tratamiento. Vamos a ver si se llega a recuperar un poco, porque me comentaban que creo que ya tenía así desde el año pasado. Entonces, si fuera algo infeccioso, créanme que ya se hubieran muerto los canarios de mi amigo, y yo ahorita al igual y no hubiera infectado, porque yo sí lo manipulo al final de todo lo que hago, ¿no? Pero pues por si las dudas, amigos, en esto no se sabe. Aquí hay que tener cuidado. Y si se ve, está aún débil, pero ya Pía ya anda más activo, entonces yo creo que le va por buen camino. Vamos a ver un tiempo más qué tal le va. Y así el asunto, amigos, con esto de la temporada. Yo oficialmente ya junté mis parejas. Ah, otra cosa, amigos. Muchos aviarios recomiendan poner la rejilla, poner lo opaco, para que las hembras no se peleen. Como ven, yo no tengo nada de separación. Nada, nada, nada. Es ahí cuando les comentaba que a veces tenemos muchas modas que no son tan necesarias. ¿Por qué digo que tan necesarias? Porque, por ejemplo, si estos dos pajaritos empezaran a pelear como tal, porque así pasa, amigos, yo no les voy a decir que no. Hay veces que estos pájaros empiezan a pelear, hembra y macho, ¿no? Y ahí sí, y ni tanto, amigos, porque, bueno, les voy a comentar mi punto de vista y mi experiencia. Yo, si veo que se están peleando, los dejo así un día, sin separar nada. ¿Por qué? Porque en la naturaleza los pajaritos nadie los separa, ¿no? Se ven y punto. Yo sé que hay veces que dicen, ah, es que en naturaleza es diferente, no sabes si a ese le va a gustar o si se van a escoger, ¿no? Si se escogen no hay problema. Pero entre parejas ya armadas se llegan a pelear, amigos. Entonces, mientras ustedes no vean que uno de los dos sale desplumado, o en su defecto que tiene alguna herida, entonces ahí, solo ahí, yo sí los separaría. Les pondría la rejilla opaca para que no se vean, y literal en unos días los vuelvo a juntar. Pero yo siempre los he aventado hacia la brava, sin problemas. Se pelean un día, dos, pero de ahí en fuera ya se van haciendo parejita, y creo que es lo más normal. No hace falta tanta rejilla, porque a veces lo que causa es estorbar y les reduce mucho el espacio a los pajaritos. Además que cuando un canario se pelea, pues no son mensos, amigos. Brincan, brincan. Si vuela la hembra para allá, el macho se va para allá. Entonces se tratan de evitar, y de esta forma es como yo armo mis parejitas, por ahí sin rejilla. Muchos me decían que por qué yo no pongo rejilla, ¿no? Pues porque no me hace falta, o sea, yo he criado así y no he tenido problemas. Hasta la fecha no he tenido canarios lastimados, canarios que desplumados uno que otro. Ahí sí no les miento, sí he tenido uno que otro que sí se me despluman, ¿no? Y ahí, solo ahí es cuando llego a separar, pero mientras estén bien, sin problema, ¿sale? Era lo que les decía, yo ya comencé, ya junté parejas, esperemos que ya en diciembre ya esté yo criando. Ahí les dejo el video, amigos, porque ya me alargué, ya son 25 minutos de video. Entonces para subirlo va a estar algo pesadito. Un saludo a todos. Miren, de nuevo ya le pasó. Eso es lo que le pasa. Pero no es que le den ataques como tal por un largo tiempo, amigos. Lo que pasa es que el canario como que se estresa y se agarra las alas, miren. Ahí se alcanza a ver la patita. Le voy a ampliar. Miren. Él solito se aprieta las alas y se hace bolas. Entonces no, no se suelta hasta que yo lo voltee, o después de un rato él solito se para y como si nada. Pero pues vamos a ver cómo sigue, ¿sale? Y ahí vamos a ver qué es lo que
hago con los gorrioncitos porque pensaba echarles, ahora sí que ponerles una hembra canario para sacar híbridos, pero este se me fue a la muda, que es el que está mejorcito de los dos, porque no se asusta tanto. Ya si pueden escuchar ya pía, pero pues el muda no me va a servir. Este de repente también ya anda queriendo cantar, pero está bien loco. Entonces yo me acerco y literal se vuela. Necesito subir la cabeza y ya de plano ahí ya no pasa nada. Pero así las cosas, amigos. Un saludo, recuerden seguir viendo los videos. Si les gustan, suscríbanse. Si es la primera vez que nos ves, te invito a que te suscribas. Vamos a estar subiendo más tips de lo que es esto de los canarios, la cría de canarios. Y bien, amigos, cuéntenme desde qué fecha están criando ustedes, porque tengo muchos amigos que ya están criando. Algunos ya estaban terminando. Imagínense la 23. Ya están anillando con, ahora sí que el 23, y mucha gente dice que hasta febrero, marzo. Entonces, pues hay de cada quien, amigos, pero yo cuando están listas mis parejitas, aquí están. Ya están armadas. Diciembre espero estar criando. Un saludo, amigos, cuídense, ahí estamos y que estén bien. Bye.